El título de esta lección es Las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Las palabras que se dicen a otros importan y las últimas parecen tener un mayor peso. Hay libros enteros escritos de las últimas palabras de gente famosa, pero la Biblia también registra las últimas palabras, por ejemplo, de Jacob, de David, de Josué al pueblo, de Samuel. Y algunos de ellos eran discursos públicos, pero también vemos las últimas palabras de Jesús. Por ejemplo, en Juan 3 en adelante, podemos ver que Él fue a un aposento alto y les dio sus últimas palabras de ánimo y advertencia, donde les prometió que les iba a dar el Consolador. Pero lo que vamos a aprender en esta mañana son las últimas palabras pronunciadas desde la cruz. Y no necesariamente fueron unas palabras en orden, sino que aparecen en varios evangelios. 3 de estas frases aparecen en Lucas, una en Mateo y Marcos, y 3 en Juan. Las palabras son las siguientes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que veamos en este día las últimas palabras de Jesús desde la cruz. En primer lugar, escriba conmigo ahí las palabras enfocadas hacia los demás, hacia los demás. Las primeras frases de Jesús pronunciadas durante la hora del día eran de las 9 de la mañana a 12 de la tarde y revelan un enfoque externo. Estas 3 frases son dirigidas a los demás, o sea, a otras personas. Y lo que queremos aprender en esta sección es que cuando el sufrimiento todavía no llegaba hacia Él, Él aún estaba pensando en otros. Y lo voy a dividir en 2 secciones, cuando Él piensa hacia los demás y cuando Él habla de sí mismo. En primer lugar, vemos la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Lucas 3, 23, 34, así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Note lo siguiente, y repartiendo sus vestidos echaron suertes. Esto es a quienes atormentaban, tanto a judíos como a romanos. Él pronunció estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús está cumpliendo aquí una profecía, una promesa del siervo sufriente, lo cual lo encontramos en Isaías 53, 12. Dice la Biblia, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Recuerde, es lo que hicieron con él. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Note esta última frase. Y orado por los transgresores. Él estaba orando, pidiendo, intercediendo por aquellos que lo estaban matando y por los judíos que lo entregaron. El alma de Jesús no había ningún resentimiento. ¿Qué misericordia infinita nos muestra Jesús de amor y perdón en el momento más oscuro de su vida? Los hombres habían hablado mal de Él, lo habían vituperado, lo habían malacusado, y no solamente eso, sino que le negaron, lo crucificaron, lo avergonzaron y aún pronuncia estas palabras de perdón. Note que dice, no saben lo que hacen. O sea que no estaban conscientes del alcance total de su maldad. No lo reconocían a Él como el verdadero Mesías. Dice la Biblia que ellos sin saber cumplieron al condenarle, cumplieron las Escrituras al condenarle. Pero quiero que vean 1 Corintios 2:8, por favor. Dice la Biblia, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí el príncipe de este siglo se refiere a aquellos que estaban en eminencia, en poder. Quizás podemos aún incluir a los principales de la religión judía. Ellos no entendían ni sabían a quién estaban crucificando. A veces la gente, hoy yo escucho en estos tiempos, se burla muchas veces de Jesús. Y sí nos debe dar coraje y celo por Dios, pero a la vez me compadezco por ellos, porque ellos no saben lo que hacen. La oración de Cristo en este momento es una expresión infinita de compasión y gracia divina. Quiero que vayan a su Biblia a Juan 3, versículo 18. Y vean que aunque Él oró por la gente, esto no significa que ellos recibieron un perdón de pecados.
No malentienda esto como diciendo, bueno, Jesús pidió por ellos, por lo tanto ellos fueron perdonados y salvos. Yo creo lo que Jesús pidió y más bien lo que el Padre les perdonó era otro tipo de ira en ese mismo momento, porque rápidamente el Señor podía llamar una legión de ángeles y deshacerlos y destrozarlos, pero Él se mantuvo en la cruz y Él no se bajó de la cruz. Pero dice la Biblia en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note que la condenación está en no creer en Jesucristo, en no poner su confianza en Jesús como el único Salvador. Si usted pone su confianza en otra cosa, bueno, usted está bajo condenación. Si usted pone su confianza en Jesús y otra cosa, o sea, no solamente Jesús, permanece bajo condenación. Y es nuestro anhelo que usted conozca la salvación bíblica, que solamente requiere creer, confiar en Él. Pero lo que vemos en estas palabras es que Jesús es el supremo ejemplo del perdón. Vemos la importancia de perdonar a los demás. Y mire, y a veces quiero que usted comprenda esto. El perdonar a otros no es por el bien necesariamente de otros, es por el bien suyo. A veces pensamos que yo voy a perdonar. ¿Piensa usted que haciendo el perdón a otro o perdonando a otro está haciendo un bien a ellos? Quizás sí, pero el más grande beneficio de perdonar es el bien que se hace usted. Porque usted no puede estar bien con Dios si usted no perdona a los demás. Y perdonar no necesariamente quiere decir reconciliar. Mucha gente piensa que entonces tengo que empezar de cero como que si nada pasó. No, absolutamente no. Pero usted no debe albergar nada de resentimiento en su corazón, ni enojo, ni ira, porque usted mismo va a ser perjudicado, perjudicada. Todos los días de su vida va a ser un mal en su alma, en su vida, que se va a convertir en un odio y de un odio a una amargura. Y tenemos que tomar la decisión de perdonar a aquellos que nos ofenden y nos lastiman. Porque todos vamos a experimentar aflicción y dolor en la vida. Alguna vez vamos a ser atacados por nuestros enemigos, o sea, el diablo y los que él usa. En otras ocasiones vamos a ser atacados por la gente que amamos. Vamos a ser lastimados por la gente que usted y yo queremos. Y es imposible pasar esta vida sin ser lastimado por otro. Oh, no es mi anhelo y es mi deseo que haya armonía entre las familias y amigos, pero no siempre va a ser así. Y si en algún día alguien me ofende, hay personas que yo he perdonado, pero no me sentaría a comer con ellos. O sea, tenemos que comprender esto. No es pecado eso. No tiene que volver de nuevo como que si nada sucedió. Pero que no haya nada en su corazón resentimiento. Jesús nos da el ejemplo de perdonar. En Marcos 11:25 dice la Biblia, y cuando estéis orando, perdonad. Note, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por otro lado, hay otro tipo de ofensa que debemos perdonar, los maltratos de nuestros hijos o las malas palabras o las ofensas entre cónyuges, que a veces es por nuestra soberbia, nuestro orgullo. Perdonar es renunciar al derecho a lastimar a otro, es renunciar al derecho a vengarse por lo que le hicieron. Y más bien tenemos que ser buenos. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vimos las primeras frases que dijo Jesús era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y nos enseña a nosotros su ternura, pero a la vez podemos ver nosotros si hay gracia en nuestra vida para perdonar a los demás. ¿Es usted una persona perdonadora? Alguien dijo, un matrimonio feliz y sólido está compuesta de dos buenos perdonadores. Si no perdonamos cosas pequeñas, se pueden hacer grandes y grandes y grandes, y va a ser muy difícil después perdonar. Pero si hay pecados después que se cometen en esa ira, que son irreparables. Por eso quiero animarle que usted analice su corazón, que no haya amargura en su vida y perdone. La segunda frase es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:43 dice, y les dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
aquí Jesús está recompensando la fe con la promesa de que aquel mismo día estará con él en el paraíso. Hay quienes han cambiado, que les dijo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero es muy obvio que el paraíso es el cielo. El paraíso mismo, la Biblia le llama el tercer cielo. La morada de Dios en 2 Corintios 12:2 y el versículo 4 nos dejan saber eso. Y yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Que fue arrebatado ¿a dónde dice ahí? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y ha enseñado en la iglesia acerca del tercer cielo y el paraíso. No voy a tratar de explicarlo tanto, pero el paraíso es el cielo. La Biblia describe al cielo un lugar con árboles, un lugar con cedro, con árboles. O sea, usted y yo a veces pensamos que el cielo es un lugar de nubes, no sé, o qué se imagina usted. Un lugar blanco, nada más blanco sin fin. Es lo que a veces nos imaginamos. Pero cuando Dios hizo el Edén, lo hizo de un reflejo, una imagen del cielo, un paraíso. Y es por eso que la Biblia dice aquí que el tercer cielo es el paraíso. Significa que hay un segundo cielo y hay un primer cielo. Y la Biblia describe el primer cielo donde las aves vuelan. El segundo cielo es donde están las estrellas y el sol, todo el espacio. Y el tercer cielo ya es a donde está la morada de Dios. Y dice la Biblia que cuando aquel hombre moría, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba hablando del reino de Jesús sobre la tierra cuando él iba a resucitar a los muertos para que estuvieran reinando con él. Le estaba diciendo en esencia, resucítame. Yo quiero ir contigo. Yo quiero estar en tu reino. Note que le decía, Señor, creyó en él. Y es por eso que le dio esta promesa, hoy estarás conmigo. ¡Qué presteza! Conmigo, le dijo, qué tremenda compañía. Y le dijo el paraíso, qué dicha. Ahora, esta historia aquí, tan breve que vamos a cubrirla, nos enseña algunas cosas importantes. Nos declara que la salvación es independiente de cualquier obra o sacramento. Este hombre no pudo ni ser bautizado, ni pudo bautizar de una cena del Señor. No hubo una misa, no asistió a nada de ello, pero aún recibió una salvación. De hecho, profesó su fe abiertamente, presencia de una multitud hostil. Y entre los escarnios y las burlas de los gobernantes y los soldados, él fue salvo sin ningún rito formal. ¿Sí escucharon eso? A veces la gente viene a enseñar que tiene que pasar por un proceso de ritos. No. Y además es evidente que la salvación es evidente de buenas obras, porque él no tuvo que orar, él no tuvo que trabajar, él no tuvo que mostrar evidencias de salvación. Él no tuvo que mostrar que anduvo en caminos de justicia ni andar haciendo buenas obras. Eso nos declara que la salvación es independiente también de hacer algo bueno y también nos explica que no existe el sueño del alma. Enseguida vamos a ver un pasaje, pero en ese mismo día estará en la presencia de Dios. Hay muchos pasajes que nos enseñan. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías fue directamente a la presencia de Dios. Pablo dijo, estar ausente en el cuerpo es estar presente en el Señor. Cuando dice la Biblia dormir, habla del cuerpo que físico que duerme, pero el alma sigue consciente. Eso nos da evidencia tampoco que no existe un lugar para purgar. No hay purgatorio. Este hombre fue un malhechor, un homicida, un maleante. Y dijo la Biblia, dice el Señor, en ese momento, hoy estarás conmigo en el paraíso. No habrá un proceso de purgarte y limpiarte. Podemos observar que la salvación tampoco es algo universal. O sea, Dios no vino a salvar a todos, vino a salvar a todo aquel que cree. Porque había dos personas, había uno a su derecha y uno a su izquierda, y solamente el que creyó recibió la promesa de estar en la presencia de Dios. Solamente a uno le dijo, estarás conmigo. En Filipenses 1:23 nos da esta esperanza, mire, porque de ambas costas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, ¿qué es la siguiente frase ahí? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Del lado de Jesucristo uno puede ir al cielo y el otro va al infierno. ¿A qué lado de la cruz se encuentra usted? Si usted ha recibido a Cristo, tiene la promesa del Padre. Si no ha creído en Jesucristo, mire, es que dicen algunos, es que quieren asustar. Yo no estoy para asustar a nadie. Mire, nadie se asusta con lo que yo les predico aquí. No me hacen caso muchos.
Lo que usted tiene que creer es lo que dice la palabra de Dios. Y yo no se lo digo para asustar a nadie, se lo digo para darle la esperanza verdadera. No tenemos que ir al infierno, no tenemos que pagar en la eternidad, porque Cristo lo hizo todo, Él pagó por nuestros pecados y nos da una tremenda promesa donde Él recompensa la fe con llevarnos a su presencia. Letra C, vemos la siguiente frase. Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo a Juan, he ahí tu madre. Leamos lo que dice Juan 19, 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tengo que señalar que Jesús le llamó aquí mujer. Ninguna vez en la Biblia Jesús le llamaba a María madre. Hay un concepto equivocado donde usan este pasaje para decir que ahora María es nuestra madre. Pero Jesucristo aquí nos está enseñando simplemente la importancia de tratar a su madre terrenal. Nosotros creemos que María fue una gran mujer. La mejor entre la generación que ella vivió, bendita entre las mujeres, tremenda bendición, ver una mujer de castidad, sumisa al Señor, la cual Dios usó para llenarla con su Espíritu Santo, una mujer ejemplar. Cada mujer debe ver a María como un gran ejemplo de castidad, sumisión, una mujer piadosa que iba con su esposo constantemente al templo, le interesaba la vida espiritual de sus hijos, una mujer en verdad, en todo el sentido de la palabra, ejemplar y digna de honor. Pero lo que estamos mirando en nuestra enseñanza el día de hoy es que María, una madre y mujer terrenal, necesitaba cuidado. Y Jesús, antes de morir, quiso cuidar de ella. Y ahí estaba un discípulo. Ese discípulo es Juan, el apóstol. La vida de Jesús hacia su madre refleja una vida de amor y ternura, la cual es ahora un ejemplo para nosotros. Jesús no solamente le pidió a Dios perdone a los pecadores, no solamente salvó al que estaba a su lado, pero ahora tiene en su mente a aquellos que Él quiere cuidar aún después de su muerte. Pero eso no es, hijos que hacen esto, tienen que ser hijos primeramente obedientes ahorita. Es por eso que los asilos de ancianos están llenos, y yo no estoy diciendo que es malo que algunos, si en verdad no pueden cuidar a su mamá, yo comprendo cuando físicamente no pueden, pero muchos simplemente por deshacerse de sus papás, no quieren cuidar de ellos. Pero quiero que vea cómo Jesús fue obediente a su madre. O sea, para llegar a este punto donde está Jesús, tiene que haber un inicio. Y lo primero es que Él fue obediente a su madre terrenal. En Lucas 2:51 dice, y descendieron con ellos, hablando de María y José, y volvió a Nazaret. Y estuvo, ¿qué dice ahí? Sujeto a ellos. La palabra sujetar significa poner bajo la autoridad o dominio de otra persona. Era una obediencia voluntaria, una obediencia justa. O sea, Jesús aquí hablando a su mamá nos enseña la obediencia que Él tuvo en su vida. Por eso le interesa la vida de su madre. ¿Y cuántos hijos desobedientes hay el día de hoy? La palabra obediencia significa hacer lo que se te pide, cuando se te pide, de la manera que se te pide y con una buena actitud. Porque si no cumples con estos 4 componentes, no es obediencia completa y absoluta, porque debes hacerlo cuando se te pide, no cuando tú quieras, no cuando se te da la gana, no cuando termines de jugar tu videojuego o terminar de hablar con tus amigos, es cuando se te pide. Y de la manera que se te pide es con las instrucciones que te dieron, no atajos. No es barrer esa basura debajo del refrigerador. No es esconder tu ropa sucia en el ropero. Es hacerlo como se te pide. Limpia el cuarto, pero toda la basura la metiste ahí en la esquina. Y después de la manera que se te pide, con una buena actitud. Deme una, ¿les estoy dando yo una mala actitud? Entonces denme una buena actitud ahorita. ¿Aquí? Con una buena actitud. ¿Qué es una buena actitud? Sonrientes, alegres. Claro que sí, papá. Qué gozo es servir en este hogar. Qué gozo es lavar estos platos sucios. Me hablan de la comida que nos ha dado Dios y ahora qué bendición tener platos. ¿Por qué tenemos platos? Porque los platos es la marca que comiste algo, hijo. Luego, para acabarla, ni lo lavan bien. No voy a decir cuáles hijos por ahí en mi casa. Me trajeron un vaso de agua, ya tomándolo más de la mitad, y sentí algo blanco y cuando veo había leche ahí abajo. Me estuve tomando agua con leche. Le dije a mis hijas, eso es por no hacerlo con una buena actitud, de la manera que se te pide, todo rápido, rápido.
Escucha, eso es una marca de una rebeldía. Que cuando seas mayor te vas a olvidar de tus padres. Jesús honró a su madre. Jesús la honró cuando ella vino a decirle, necesitan vino. Y dijo, mujer, todavía no es mi hora. Y le dijo, hagan lo que Él diga. Y se fue. Y Jesús dijo, bueno, tomen esas vasijas y sírvanlas. Pero ahí yo veo una honra al hacer lo que ella le pidió. 8 veces en la Biblia se nos manda a honrar a nuestros padres. En Efesios 6:2, note lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra honrar es dar importancia. Mientras estás en tu casa te aplican las dos cosas a ti, es obedecer y honrar. Cuando te casas y dejas tu hogar es honrar y honrar y honrar. Y Jesús cuidó de ella, se encargó de ella. Y es un mandato y una responsabilidad de los hijos de Dios cuidar de sus hijos. Cuidar de sus padres. Nuestra hermana Miriam creo que hoy va a ser su último servicio. Ella se va a ir a Texas a vivir con uno de sus hijos. Pero ella vivió aquí hasta que su mamá murió. Ella cuidó a su mamá. Es un tremendo testimonio que la cuidó y la atendió. Para mí es una bendición de ejemplo ver a hijos cuando cuidan de sus padres y están en su casa y los tratan con ternura y los atienden y están haciendo lo mejor que pueden. Quizás en su caso no es estar físicamente con ellos, pero quiero que vea lo que dice 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar, ¿a quién dice ahí? A sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. ¿Está hablando solamente a los hijos? ¿A quién más? A tu abuelita. Tú tienes responsabilidad hacia tu abuelita también. Eso es que se encargue papá. No. Nosotros, los nietos, también tenemos responsabilidad de ayudar a nuestros abuelos. Esta generación ha desconectado a los abuelos de los hijos. Los abuelos no tienen ni un derecho de decir, opinar. Los abuelos los tienen bien asustados. Es más, los hijos hasta son malcriados con los abuelos y los papás no dicen nada. Yo lo he visto con mis ojos. Y eso es una deshonra. Pero este pasaje habla de recompensarlos, habla monetariamente. Mandarles algún dinerito. ¿Qué es algún dinerito? Bueno, no sé cuánto necesiten. Si sus papás están en otro país, es mandarles constantemente algo. Obviamente debe haber un acuerdo entre la pareja y la familia y que sean dentro de los gastos, de la posibilidad. Si no hay, entonces no se puede. No quiero que tampoco lo entienda como una carga. Si no se puede, no se puede. Pero si se puede, deberíamos hacer algo. Si mis suegros se enferman y necesitan alguna ayuda, nosotros haríamos lo mejor que podamos, en lo que podamos, para ayudarles, en asistirles, en ayudarles con algo financiero, ayudar a conseguir lo que necesitan, porque eso es lo que Dios quiere. Debemos aprender de cuidar de nuestros padres. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que los abuelos son importantes. Cuando vean al abuelo, tienen que decir, saluda a tu abuelo, dale un beso. Si es una niña, dale un beso a tu abuelo. ¿Hay abuelos aquí? ¿Hay abuelos varones? Sí. ¿Tienen nietas? ¿Tienen nietas? ¿Tienen nietas? ¿Le gusta que le den besos a las nietas? Si a mí me gusta que mis hijas me den besos, yo creo que también me gusta que me den besos mis nietas. Pero van a dar nietos, ¿verdad? Yo ocupo varones aquí en la línea Ayala. Pero tenemos que enseñarles, saluda a tu abuelo. Abuelo, ¿cómo está? I don't speak Spanish. Enseñe a su hijo a hablarle a su abuelo en su lengua. Hi, grandma, what are you doing? La abuela, ¿qué pasó, amigo? Aguanta, grandma, I want to know Spanish. Y digo, ¿qué está diciendo, amigo? Y enséñele a hablar español. Si su abuela habla inglés, pues está bien, háblele que hable inglés, no hay ningún problema. Pero si habla español, está el respeto. I don't speak Spanish. En inglés hablas bien de todos modos, ya te he escuchado. Y veo estos chinitos donde yo he trabajado, hablan su lenguaje mandarín, el inglés bien mucho y hasta el español. Ven para acá, trabaja aquí. Y le echan ganas.
porque tienen deseos de ganar la plata. ¿Cuánto más nosotros, para honrar a nuestros padres y a nuestros abuelos, enseñemos a nuestros hijos a hablarles bien? 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor, ¿qué dice ahí? Que un incrédulo. Si usted no provee o ayuda a los suyos, dice la Biblia, Dios lo ve como un infiel, un incrédulo. 1 Timoteo 5:16, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hay una responsabilidad de la iglesia atender a las viudas, aquellas mujeres que son mayor de 60 años y estuvieron sirviendo a Dios desde su juventud. Entonces, tiene que haber una diferencia en aquella viuda que no tiene nadie quien le ayude, nadie absolutamente. La iglesia les ayuda. Pero dice la Biblia, si alguno tiene alguna viuda, debe cuidar de ella. Debe vivir con usted. Debe mantenerla. Debe sustentarla. Debe cuidar y llevarla a sus citas. Debe llevarla a que consiga su medicamento. Debe atenderlo hasta que ya no esté con usted. Eso lo enseña la palabra de Dios. Qué tremendas palabras nos da Jesús. Vimos en primer lugar las palabras enfocadas hacia los demás. Pero en segundo lugar, quiero que vean conmigo las palabras enfocadas hacia sí mismo. En contraste, las últimas palabras emitidas a medida que se acerca ya el momento de su sacrificio marcan un cambio hacia el enfoque interno. Ya vimos que se enfocó hacia afuera, perdonar a aquellos que lo maltrataban, salvar a aquel que creyó en él y encargarle a su madre a un fiel hombre. Pero ahora vemos que va a mirar hacia afuera. En primer lugar, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note lo que dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras ahí fueron dichas en arameo y está traducida diciendo, ¿por qué me has desamparado? La cuarta declaración expresa su angustia espiritual. Es esa sensación de haber sido desamparado o abandonado. Y la expresión de angustia de Jesús es por la carga del pecado que él llevó. No voy a meterme en detalles, porque me dicen a quién oraba Jesús, al Padre. Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús mismo es deidad, Él es el Verbo encarnado. La Biblia dice claramente que Jesús es el Dios sobre todas las cosas en Romanos 9:6. La Biblia claramente expresa que solamente Dios puede perdonar pecado y Jesús perdonó pecado. Solamente Dios puede levantar de los muertos y Jesús levanta a los muertos. Él tiene poder. Dice, yo pongo mi vida, yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Juan nos dice que Él es el creador de los cielos y la tierra y solamente Dios puede crear. Hay quienes van a decir que es el agente de la creación de Dios, pero no puede haber más de un solo Dios. Y la Biblia claramente en muchos lugares se le llama Dios. Pero aquí Jesús habla con el Padre. Le clama, cumpliendo la profecía en Salmo 22:1, que dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué se apartó Dios o por qué lo desamparó? En el mismo contexto de Salmo 22, versículo 3 se nos dice, ¿por qué? Dice, pero tú eres santo. O sea, el Dios santo no puede pasar por alto el pecado. Al contrario, tiene que castigar el pecado. Ahora, Jesucristo no tenía pecado en sí mismo, pero Él tomó sobre sí mismo la culpa de todos nosotros. En Isaías 53, versículo 6, dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Note lo que dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando Dios, como juez, miró y vio a nuestros pecados sobre el sustituto sin pecado, se apartó del Hijo y de su amor. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Note que Él no conoció pecado, Él nunca pecó. Dice la Biblia que Él fue en todo el sentido de palabra perfecto y sin pecado, sin mancha, justo. Pero Él fue cargado con el pecado de todos.
Debemos guardarnos de cualquier idea que en la cruz del Calvario Jesús llegó a realmente ser pecador. Él no fue pecador. Quiero que escuche esta frase. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, pero no estuvieron en Él. Estuvieron sobre Él, pero Él no pecó. Lo que sucedió es que Dios hizo de Él una ofrenda por el pecado a nuestro favor. Y al confiar en Él, entonces usted y yo somos considerados justos de Dios. Y las demandas de la ley han quedado plenamente satisfechas por este sustituto. En Gálatas 3:13 dice así la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, porque está escrita: maldito todo es el que es colgado en un madero. Jesucristo no pecó, pero el pecado fue puesto en Él. Él fue hecho maldición cuando lo colgaron sobre una cruz, pero Él no pecó. Y ahí Él está pagando por los pecados de la humanidad. Era un dolor enorme, el dolor de conllevar toda esta maldad en su cuerpo. La Biblia claramente dice que fue en su cuerpo sobre el madero. Fue esta separación entonces que lo hizo surgir del corazón de Jesús diciendo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Alguien escribió lo siguiente: abandonado, Dios no pudo separarse hasta su propia esencia. Y los pecados de Adán se han interpuesto entre el justo Hijo y el Padre. Si una vez el clamor del huérfano Emmanuel, su universo ha sido sacudido, se levantó el solitario sin dar eco: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La siguiente frase es: tengo sed. Tengo sed, en Juan 19:28. Esta expresa la angustia física al decir que tenía sed. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Pero qué le ofrecieron los soldados? Vinagre. Ahora, posiblemente ataron una esponja al extremo de una caña con hisopo y la apretaron contra sus labios para que tomara. Pero dice la Biblia que él no tomó lo que le ofrecieron. En Mateo 27:34 dice: le dieron de beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, ¿qué dice ahí? No quiso beberlo. ¿Por qué no quiso beber ese vinagre mezclado con miel? Bueno, era porque aquello había actuado para embotar quizás su capacidad de sufrir. O sea, usaban eso para calmar el dolor. Como usted y yo hoy tomamos un Advil, un Tylenol. Pero él rehusó eso. Él dijo: yo no voy a tomar algo que apacigue, calme el dolor. Al contrario, él sufrió la cruz. Había él de llevar sus pecados en plena conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Él podría haber tomado eso y quizás delirar un momento, como unas drogas que a veces le dan a aquellos que están leccionados y no sienten ni el dolor, pero tampoco ya están en sus sentidos. Pero Dios dijo, Jesús decía: yo no voy a beber eso, sino que conscientemente voy a sufrir la cruz. La tercera frase fue: consumado es. Consumado es. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta sexta expresión transmite la sensación de que la vida de Jesús había ya terminado. Consumado es. Este es el grito de victoria de Jesús. La palabra consumado significa que ha realizado, ya está completo, que está hecho. ¿Qué fue lo que estaba hecho? ¿Qué había terminado Jesús? Mucha gente dice que Cristo había ya terminado con la salvación, pero la salvación no está completa aquí en la cruz. La salvación se completa ¿cuándo? Cuando resucita. Entonces, ¿qué terminó aquí? Varias cosas, muchas cosas. Terminó las obras que el Padre le había mandado hacer. En Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que el derramamiento de su vida como ofrenda por el pecado, esta es la obra de redención y expiación. Lo que Él terminó con las obras que el Padre le envió y con la obra de pagar por los pecados. Pero que no se esté confundiendo con eso. Hay quienes aluden a la salvación en la cruz donde pagó por los pecados. Pero es la resurrección que nos da, en verdad, la justificación
y la salvación. Lo veremos enseguida, pero quiero que vea conmigo ahí en Isaías 53, de 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto vemos la paga en su cuerpo. Y en 1 Pedro 2:24 lo aclara, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Dónde dice ahí? En su cuerpo. ¿En dónde? En su cuerpo sobre el madero. ¿Qué es el madero? Ya nos metemos en otros problemas, hay muchos aquí. El madero, ¿fue Jesús puesto en una estaca o fue en una cruz? La palabra cruz viene de la letra tauros, que significa algo cruzado. Jesús, la Biblia dice que clavaron clavos, plural, clavos es más de uno, sobre la cruz, y por encima de su cabeza había un letrero. Entonces eso solamente puede existir si su vida está suspendida sobre una herramienta hecha de madera para ejecutar, que está cruzada. Pero el énfasis aquí es que Él fue en su cuerpo quien llevó nuestros pecados. Dice la Biblia después que entregó el Espíritu. Enseguida vemos la siguiente frase que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 dice, entonces, clamando Jesús a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El hecho de que entregó el espíritu enfatiza el hecho de que su muerte fue voluntaria. Quiero que vaya conmigo en su Biblia, Juan 10:17. La pregunta que hacemos es, ¿fue Jesús asesinado o Él solo murió? ¿O son los dos? Juan 10:17, estamos ahí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. La verdad es que Él decidió cuando murió. En pleno control de sus facultades, despidió su espíritu. Este era un acto que no podía llevarse a cabo por ningún mero hombre. Pero la pregunta surge de nuevo, ¿fue Jesús asesinado? Según la Biblia, Jesús mismo dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a ser escarnecido, iba a ser afrentado y escupido, y después de que lo hayan azotado, le matarán. En Hechos 2:23 dice la Biblia, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea que fueron los dos. O sea, Dios sabía en su predeterminado consejo lo que iba a suceder. Y Él sabía cuándo era su hora, el mero momento era cuando estaban sacrificando aquel cordero en el templo. Jesucristo estaba haciendo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice Hechos 3:15, y matasteis al autor de vida. Y en Hechos 5:30 dice, al Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Los judíos tenían culpa y Pedro le reprochaba una y otra vez. Pero en realidad Jesucristo permitió que esos golpes mortales lo mataran cuando Él quería dar su espíritu. Cuando Él decidió ir al mero momento indicado, le repito, del sacrificio de la ley, que ahora fue cumplido en Jesús y ya no hay necesidad para hacer más sacrificios. Ten cuidado en querer aprobar lo que a veces los que están en Israel quieren hacer. Acaban de construir, acaban de diseñar un nuevo templo y acaban de preparar una novilla roja. Y todo esto es anticristo, porque Cristo es el Cordero de Dios. Cuando Cristo murió, ya no tenemos necesidad de templo, ya que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Se rasgó el velo, ya no necesitamos a un hombre que sea nuestro sacerdote. Usted y yo ya somos sacerdotes. Tenemos acceso y entrada. Ya los levitas pasaron
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, tenemos esa libertad de acudir al trono de la gracia. Y cuando Jesús murió, encomendó su espíritu. Algunos han dicho que este espíritu es como la esencia de vida, pero él dijo, mi espíritu. Él fue directamente al Padre. Cuando él resucitó en su cuerpo físico, le dijo, no me toques. Algunos dicen, no, Jesús no había ido al Padre. No, es que no había ido al Padre con un cuerpo resucitado. Pero esas son las últimas palabras que vemos de Jesucristo. Las repasamos, ¿qué les parece? Las primeras tres vimos que eran palabras enfocadas hacia los demás. Vimos, número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, vimos, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 3, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 5, tengo sed. Número 6, consumado es. Y número 7, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué importantes son las últimas palabras de Jesucristo. En las siguientes horas, secciones, vamos a hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Para qué resucitó Jesús? Si usted nos está visitando, esta es la clase de Escuela Dominical donde tratamos la Biblia de una forma profunda. Yo creo que la iglesia se debe aprender las profundidades de la Biblia, teología, y por eso preparamos esta hora para esto, para que recibamos un estudio bíblico comprensible de la palabra de Dios. Enseguida tendré un mensaje, quizás un poquito más apasionado, sobre la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar en este momento y pido a los sugieres que se preparen para recoger una ofrenda. Padre, damos gracias por este día. Suplicamos que tú nos des gozo, alegría, sabiendo, Señor, que en la cruz estabas pensando en nosotros. ¿Cómo es que llevaste, Señor, en tu cuerpo todas nuestras iniquidades? Pero, Padre, damos gracias que fuiste obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Te humillaste a ti mismo. Y sé, Señor Padre, que lo que has hecho por nosotros es infinitamente grandioso. Danos, Señor, un corazón agradecido y alegre, que no tenemos nosotros que estar tratando de alcanzarte a ti, alcanzar una ley que jamás alcanzaremos a cumplir, sino que tú mismo dejaste tu trono, naciste una virgen para poder cumplir toda la ley, para llevarnos a la presencia de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.